Vamos a hablar ahora de economía. Como todos los viernes tenemos hoy a Carlos Egiaro, el economista de la Universidad Nacional de Villa María, que plantea la expectativa con respecto a esta noche. ¿Qué se espera desde el plano, por un lado institucional, pero también económico, del discurso de Milei, de este discurso que puede llegar a ser un antes y un después con respecto a la política y también la economía? Escuchamos a Egiaro. Realmente que sí. Yo en lo personal esperaría que el presidente intente poner paños fríos en toda la conflictividad que se ha generado en estas últimas semanas entre el presidente de la Nación y el Congreso, pero obviamente también centralmente el conflicto generado con los gobiernos provinciales, ¿no? Y esto puede tener consecuencias en términos económicos, sin lugar a dudas, porque yo recuerdo que hace 2 semanas atrás, la oposición, contando los votos en el Senado, sentía que le faltaban 4 votos para poder voltear el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que está vigente. Y la verdad es que 2 semanas después tengo la impresión que le sobran 20, 25 votos al Senado. Porque la presidenta del Senado, la vicepresidenta, fue frenando la reunión, podía hacerlo hasta ahora, pero el lunes empiezan las sesiones ordinarias. O sea que no puede parar una iniciativa que voltee el DNU y que pueda trasladarse también y voltearlo a nivel de la Cámara de Diputados. El decreto de necesidad y urgencia está vigente, con la excepción del capítulo laboral, que fue, digamos, declarado constitucional por la justicia, pero el resto está vigente hasta que no se lo elimine. Y la verdad es que si el presidente de la Nación no puede tender puentes con el Congreso de la Nación y con los gobiernos provinciales, y vamos a ir a un escenario de mayor conflictividad que puede ir derogando, por ejemplo, el DNU con todo lo que implica en términos de lo que representa desde el punto de vista económico y además generando mayores niveles de incertidumbre, ¿no? En términos institucionales. Por eso que uno dice, no estamos hablando de economía. Lo que pasa es que la economía es un espacio, digamos, donde lo institucional juega un rol fundamental. Bueno, Y es cierto que, sí, Milei lo separó, sí te dijo en escucho. en una entrevista esta semana que no necesita el Congreso para las reformas económicas. En parte no y en parte sí, porque en realidad, si él toma algunas. Pensemos lo que pasó con el capítulo laboral. Es decir, el capítulo laboral fue frenado en la justicia y ahora va a tener que presentarse en un proyecto de ley, lo cual es bastante lógico, porque hablemos en términos de racionalidad institucional. Vos no podés por un decreto tirar abajo toda la legislación laboral que fue construida por leyes durante 70, 80 años. De tal manera que la respuesta de la justicia fue más que lógica y Milei tiene ahora que presentar en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral. Y pensemos que eso incluye otros temas, nada más y nada menos que la cuestión impositiva. Es decir, todo el paquete impositivo que quería llevar adelante Javier Milei estaba dentro de la ley Omnibus, que fue volteada, digamos. Ujú. Ahora, el oficialismo tiene en mente volver a presentar esto con un proyecto de ley separado del resto de las cosas, que entrará en algún momento de las próximas semanas al Congreso. Y obviamente no hay ninguna posibilidad de que el presidente pueda avanzar, por ejemplo, en la reforma impositiva o en la reforma laboral, sin pasar por el Congreso, a no ser que pretenda destruir, digamos, el sistema institucional, que pretenda gobernar como si fuera un dictador. Pero si va a ser respetuoso de las normas institucionales, temas tan fundamentales como una reforma impositiva o una reforma laboral tienen que pasar por el Congreso sí o sí. Carlos, esta semana ha habido señales desde afuera, digamos, tanto del Tesoro de Estados Unidos como del Fondo Monetario, elogiosos con el programa de Caputo, pero hacia adentro, como usted planteaba, muchos inconvenientes con las provincias que están sufriendo el ajuste, con La Rioja que no pudo hacer frente a sus vencimientos de deuda, con otros ámbitos como las universidades diciendo que están al límite de lo financiero de poder funcionar en los próximos 2 o 3 meses. ¿Cómo ve esta dicotomía entre los elogios de los organismos y de Estados Unidos y lo que está ocurriendo aquí adentro, además con otros indicios como por ejemplo la caída de la actividad, la caída de las ventas? Lo que pasa es que vos tenés un montón de variables y cada quien hace el seguimiento que le gusta, ¿no es cierto? Si vos decís, se está disminuyendo la brecha cambiaria, sí. Están mejorando las reservas del Banco Central, sí.
hay superávit fiscal, sí, entre comillas, porque hubo una manipulación contable ahí, pero están mejorando las cuentas fiscales. Hay superávit comercial, ¿te acordás? Néstor Kirchner hablaba de los superávit gemelos. Hoy el gobierno sale y dice, tengo los superávit gemelos, como los tenía Néstor Kirchner, y está bajando la inflación. Vos mirás esos elementos y decís, che, viene bien el plan económico. Pero por el otro lado te encontrás las provincias que tienen dificultades gravísimas en términos de cumplimiento de sus obligaciones, tenés un escenario recesivo muy preocupante en la mayor parte de los segmentos económicos de la Argentina y tenés una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que pone en riesgo ya no la estabilidad institucional, sino la estabilidad social. Y son las mismas realidades de un mismo país. Vos, de hecho, podés conseguir superávit gemelos o podés bajar la inflación y mientras tanto estás destrozando el sistema productivo. Una cosa no es necesariamente incompatible con la otra y cada actor económico en el exterior y dentro de la Argentina prioriza en esa mirada lo que está vinculado con la baldosa que pisan sus intereses, ¿no? Cada quien mira un partido distinto. Yo anoche estuve en una reunión donde la mayor parte de los empresarios que estaban allí decían, bueno, esto viene más o menos bien, la verdad que vamos a acompañar esto, pero ahí no había ningún asalariado en esa reunión, no había ningún jubilado, no había ninguna parte de los actores de la economía que están sufriendo las consecuencias, ¿no es cierto? Y yo, bueno, sobre esto, cada uno mira la realidad desde la baldosa donde están sus intereses y generaliza eso en términos del entorno. Cuando escucho a alguien diciendo, y acá tenemos que ajustarnos todos, y lo veo a Venegas Lynch diciendo eso, y recuerdo que le salió el cruce un doctor de la universidad en Buenos Aires, digamos que está en el CONICET, dijo, usted está usando mal los tiempos verbales. No diga nosotros, sino ustedes, porque Venegas Lynch obviamente no va a estar pagando el ajuste, ¿no es cierto? Entonces, cada uno mira la realidad desde un espacio distinto y a veces no es tan fácil tener una mirada global de lo que está ocurriendo, pero está claro que en este proceso, como en todo proceso económico, hay ganadores y perdedores. ¿Cómo puede influir la cosecha que se viene, Carlos, tanto desde el punto de vista de el ingreso de dólares como hacia adentro como elemento movilizador de la economía? Va a ser una buena cosecha, no tan buena como se esperaba y con precios algo deprimidos, ¿no? Sí, en realidad te diría que a nivel de la provincia estamos frente a una cosecha con rendimientos normales en términos del promedio histórico. Hay lugares donde obviamente la cosecha está por arriba y otros lugares de la provincia muy complicados. Pero digamos que, porque los calores y la falta de lluvias de enero en algún punto, veamos, golpearon a toda la producción, pero en algunos lugares más que en otros, ¿no? La aparición de la cosecha gruesa, soja y maíz, es un punto clave para hablar de por qué miramos el piso de la recesión entre abril y mayo. El presidente dice entre marzo y abril, semanas más, semanas menos. Digamos que la aparición de la cosecha empieza a movilizar la economía en la región pampeana y en el interior de la región pampeana, ¿sí? Es decir, en General Cabrera, en General Dehesa, en Jovita. Obviamente que la aparición de la cosecha empieza a movilizar la actividad económica y plantea el punto de inflexión. Para la ciudad de Río Cuarto, el impacto existe, pero de una manera más diluida. ¿Está bien? En los grandes centros urbanos, esa visibilidad no es tan simple, pero digamos que sí, es cierto que la cosecha gruesa, que va a estar dentro de un plano relativamente normal, digámoslo así, esperábamos un cosechón en diciembre, ¿no es cierto?, que no va a estar, pero digamos que de alguna manera marca el punto de inflexión en términos del piso de la recesión para algún punto entre abril y mayo. Pero decir que ahí está el piso de la recesión no significa que la economía empiece a crecer automáticamente. Significa simplemente que deja de caerse, ¿no es cierto? Y que en localidades pequeñas y medianas se va a visualizar un efecto multiplicador con alguna velocidad muy distinta de los grandes centros urbanos. Y convengamos que la mayor parte de la población del país vive en los grandes centros urbanos. De tal manera que no es fácil visualizar precisamente que es el piso de la recesión y que las cosas van a empezar a estar mejor. Ahora en Jovita, en General Dehesa, en General Cabrera, en Carnerillo, sí, obviamente que va a haber una visualización más rápida del efecto multiplicador de la cosecha. Era Carlos Egiaro, economista, analizando por un lado lo que puede ocurrir esta noche desde el plano económico con el discurso de Javier Milei y por otro lado también las perspectivas
hacia adelante con respecto más que nada a lo productivo, ¿no? Queremos